Hola amigos de Alex MKT, pues hoy iniciamos un nuevo capítulo más, ya con la llegada de la primavera, con todo este cambio de clima que pues son importantes para las plantas, pues tenemos un invitado súper especial, el doctor Santana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Alexis. Qué gusto saludarte y iniciar con esta nueva etapa en este programa. Oiga, cuéntenos un poco más de su experiencia en la agricultura, en la jardinería, cuéntenos un poco. Bueno, mira, Alex, yo soy ingeniero agrónomo de carrera, de profesión. Después tengo una especialidad en horticultura en Italia. Y también tengo una maestría y un doctorado en Estados Unidos sobre plantas, sobre agronomía y agricultura y un poco de jardinería. Ya en mi experiencia profesional he sido académico por mucho tiempo, pero tengo aproximadamente 20 años con experiencia en jardinería. Y también los 40 años profesionales he sido docente académico, de tal forma que sí tengo buena experiencia en jardinería y también en el aspecto agropecuario. Oiga, y por ejemplo, ya que se viene la primavera, ¿cómo es preparar el suelo tanto en la primavera como en otros tipos de climas? ¿Cómo podemos preparar la tierra para que esto se cultive tanto en jardinería como en agricultura? Bueno, mira, el principio es el mismo. Hay que preparar la tierra, y preparar la tierra es que tenga los elementos suficientes y condiciones para que las plantas crezcan lo mejor posible. Y cuando hablamos de agricultura, para que produzcan lo mejor posible, que sean productivas. Y cuando hablamos de jardinería, que luzcan lo mejor posible. Acordemos que el jardín es para relajarse y no para estresarse. De tal forma que el principio es que la tierra esté suave, floja, para que el aire circule por el suelo y también que las raíces puedan crecer fácilmente. Ese es el principio general. Y muchos hablan de diferentes tipos de tierra. ¿Qué elementos tiene que llevar la tierra para que pueda tener un buen fortalecimiento de la planta? Así es, mira, continúo con cómo prepararla. Para el caso del jardín, se debe aflojar alrededor de unos 15 centímetros mínimo, que es donde el nivel o profundidad de las raíces del césped y de muchas plantas. Si se puede 20 o 25 centímetros es mucho mejor. Pero sobre todo en algunas casas o algunas partes de jardín hay escombro, nomás a los últimos 5 centímetros ponen tierrita y abajo es puro escombro. Hay que tener cuidado de eso porque aunque el color se ve bien, el suelo se ve bien, no pueden crecer bien y cuando van creciendo ya crecen amarillas o se van secando. Entonces tiene que tener un suelo, les voy a decir lo siguiente, primero aflojarlo, y esto es casi en agricultura como en jardinería, que esté flojo. Para el caso de la agricultura, lo que se usa es el tractor. O si es muy poco, se usan los cultivadores manuales, pero con el tractor se va a arar y se va a rastrear. Quiere decir voltear prácticamente la tierra para que esté suavecita, maleable y que la planta pueda crecer bien. Después de eso tiene que tener preferentemente un color oscuro. Si tiene un color oscuro, quiere decir que tiene más nutrientes. Los suelos que son muy claros, muy blancos, tendiendo a blancos, son pobres en nutrientes. Busquemos suelos con colores oscuros, tanto en el jardín como en la agricultura. Y en el jardín, como regularmente son más pequeños, podemos agregar composta o materia orgánica para que tenga más nutrientes y tenga ese color que es el deseable. Sin embargo, si no tuviera ese color, hay que agregar 3 elementos básicos fundamentales, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos nutrientes, el nitrógeno, nos sirve para que la planta esté verde, que crezcan las hojas. El fósforo es para la flor, para que crezcan flores y después frutos. Y el potasio es para que nos ayuden los estreses. Cuando hay estrés por agua, por calor, por plagas, enfermedades, si tenemos una planta fuerte y con potasio, tolera y aguanta más los estreses. Y si yo tengo un terreno, por ejemplo, compro un terreno en cualquier lugar, ¿todo terreno es apto para cultivar? ¿O tengo que hacer algo? No, precisamente cuando vas a aflojar tu terreno, ya sea en forma manual o con una maquinita, te vas a dar cuenta si está profundo, porque a veces los fraccionamientos o nuevas casas se hacen en terrenos de cultivo, entonces sí tienen profundidad suficiente. Sin embargo, en las propias ciudades, en el jardín, en la área de jardín, tiran el escombro y encima le ponen tierrita nada más. Si ese fuera el caso, hay que quitar todo el escombro y poner tierra rica, de color oscuro preferentemente, y eso nos da buenas condiciones y eso hace el éxito. ¿Y cómo puedo conseguir esa tierra? La venden en la ciudad, en donde venden materiales para construcción, y si no, también si quieres hacerlo directamente, puedes sacar tierra del campo de buen color, también se puede hacer para el jardín. Y
decía que el éxito de tu jardín y de tu cultivo es tener buen suelo, porque ahí la planta va a tomar sus nutrientes y si dejamos escombro, obviamente no va a crecer bien. Aparte, ya después de eso, tenemos que tener nutrientes, decíamos nitrógeno, fósforo y potasio, pero también debemos de considerar, aparte de eso, cuántos, cuántos elementos adicionales requiere. Cada cultivo requiere elementos diferentes, pero para entrada esos tres son los básicos fundamentales. También debemos considerar cuánta agua tenemos. Si en la ciudad quiero hacer un jardín muy grande y no tengo agua suficiente, no va a tener un jardín bonito. Y en el campo también debo considerar que tenga agua para todo el cultivo. Pues yo puedo hablar de 10 hectáreas, si nomás tengo agua para 3 hectáreas, debo pensar que en ese sentido que tengo agua nomás para 3 hectáreas. ¿Y qué consejos ahorita que se viene la primavera se pueden añadir a tanto a la jardinería como a la agricultura? Bueno, sí, en ese sentido vamos pensando en especies que sean de la región. No puedo pensar en cultivar plátanos aquí porque es más tropical. Y por ejemplo, en mi jardín, debo pensar en poner plantas de sol y si las quiero de sombra, meterlas en maceta dentro de la casa. Eso es un error frecuente, que voy a un vivero y compro mi planta y luego la pongo en mi casa. Y si era de sombra y la puse en sol, se queman las hojas. O al revés, si era de sombra, si era del sol y la pongo adentro, no va a tener luz suficiente y se nos va a secar. Y luego decimos que tenemos mala mano. No hay ni buena ni mala mano, es tener cierto conocimiento mínimo para que nuestras plantas crezcan. Hay que considerar en todos los casos 4 factores fundamentales. Uno, que tengamos agua, porque es la que la va a hacer crecer. Otra, que tengamos buen suelo. Otra, que tengamos nutrientes, ¿sí? Y la otra, agua, suelo, nutrientes, y el otro que debemos considerar también, y que es muy importante, pues el control de plagas y enfermedades. Siempre, así como el clima de primavera es bueno para nosotros, más calientito, y para el cultivo, también es bueno para las plagas, y también ya están preparando para comer. Sí, sí. Entonces eso es muy importante, que tengamos control de plagas y enfermedades, porque hay varias plagas que segurito se nos van a presentar. Y si quiero adentrarme a la agricultura, ¿qué debo de hacer? Bueno, mira, les voy a decir que no es tan fácil ser agricultor. De hecho, en el campo las personas, los jóvenes, están yendo a las ciudades y sacando un tanto solo el campo, porque en el campo no tienes un horario. Si tienes vacas, tienes que ir el domingo a ordeñar. Las vacas también comen no saben de días festivos como este puente que tenemos. Sí, entonces, el primer problema es que que tenga bien claro que no está tan fácil ser agricultor por estos detalles. Pero lo que debes hacer primeramente es documentarte un poco sobre qué cultivo quieres. Si quieres un cultivo de maíz, frijol, o quieres tener borreguitos, vacas, y sobre la especie animal o vegetal que hayas escogido, documentarte un poco, porque tienes que conocer lo mínimo. Por ejemplo, cuándo se va a sembrar, o por ejemplo, si lo pones en tiempo de invierno, probablemente haya problemas con las heladas y el cultivo se te muere. Oiga, y bueno, sí he escuchado eso de que los tiempos son importantes en la agricultura, pero digamos, si la tierra tiene los nutrientes, tengo el agua, puede que subsista el cultivo a pesar de que, por ejemplo, fuera de invierno o algo así, tendría que comprar algún equipo complementario o algo. No, o sea, si con una información mínima, de hecho existe la información incluso en las redes sociales, puedes preguntar cuál es la mejor fecha para sembrar maíz. Pero te va a decir que pasando el frío. Si se te ocurriera, por ejemplo, ponerla en octubre, llega una helada y va a quemar, va a matar las plantas y el cultivo, entonces pues no vamos a tener lo que esperamos, forraje o grano. Pero si hay información general casi en todas partes, y obviamente si eres nuevo en eso, tienes que preguntar también si la siembro por semilla o pongo una plantita, porque por ejemplo la fresa ya se lleva la plantita, pero el maíz se lleva el granito. Si vas a poner granito de maíz, también que sepas qué tan profundo ponerlo, porque frecuentemente lo pones muy profundo y no sale. O muy superficial y se seca la tierra y también empieza a salir y ya no crece por falta de agua. Entonces, regularmente se hace que se hace alrededor de 4 veces su tamaño, esa es la profundidad que se debe poner. Por ejemplo,
Me he enseñado a cultivar que con el dedo le metes el dedo. ¿Esa es la profundidad adecuada o tiene que ser más? No, es según el tamaño de la semilla. Ah, ok. Por ejemplo, en el campo. Estamos hablando del campo. Por ejemplo, en el maíz, si el maíz mide como medio centímetro, hay que ponerlo a 2 centímetros. Si es una semillita muy chiquitita, como el eucalipto, o como el alpiste, que está muy chiquito y lo ponemos muy profundo, no alcanza a salir. Uh-huh. Entonces se supone que como una medida general es como 4 o 5 veces el tamaño de la semilla. Okay. Entonces una semilla muy chiquita la tienes que poner más medio centímetro o 1 centímetro por lo mucho. Una muy grande la puedes poner mucho más profunda. ¿Y qué cambiaríamos de la agricultura, incluso también la ganadería aquí en México y en el mundo? Bueno, mira, es un tema muy de moda y muy importante. Hay dos factores o varios factores que tenemos que cambiar en general, obligatoriamente. El primero es el cambio climático. Resulta que en otros tiempos nos llovía, decíamos que el 24 de junio empezaba a llover, y decíamos que junio, julio y agosto llovía y que hay canícula y ya no sabíamos todo, y eso pasaba. Ahorita con el cambio climático a nivel nacional y a nivel mundial, de repente ya no llueve, de repente llueven tormentas y de repente, acordemos que hace creo 4 años o 5 años, en marzo tuvimos una nevada aquí en Aguascalientes. Cierto. Entonces ya es parte del cambio climático. Entonces tenemos que irnos adaptando al cambio climático en todos los aspectos. La temperatura, el agua. En otros tiempos decíamos que febrero era loco y marzo otro poco. Y ahorita ni estuvieron tan locos este año, ¿no? Sí, entonces, no has estado tan loco. No, y eso es parte del cambio climático. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio climático que surge con la contaminación y todo lo que ya sabemos. Pero en la agricultura tenemos que hacer eso, adaptarnos un poco al cambio climático, y ya no puede ser que algún conocimiento de hace 2 o 3 años o 10 años lo podamos aplicar como tal. Antes teníamos que la fecha de siembra para el maíz era del 20 al 30 de marzo, por ejemplo, y cada año lo hacíamos así. Ahora ya no, el cambio climático nos cambió fechas y nos cambió muchas actividades que tenemos que realizar. Entonces ese sería uno de los primeros cambios que tuvimos que hacer del cambio climático. ¿Y has escuchado, por ejemplo, de la agricultura orgánica que se está manejando en países europeos? No sé si aquí en México se está implementando tal cual ese método de la agricultura orgánica, que es aprovechar los microorganismos. Sí, ese es otro que debemos que hacer. Específicamente en este tiempo y en este momento tenemos un problema importante a nivel mundial, que el fertilizante químico subió como el 300%. Cuando un costal de urea costaba como 400 pesos, ahorita anda arriba de 1,000 pesos. Esto en parte porque ha escaseado los fertilizantes. Rusia y Ucrania, que están en conflicto en este momento, son grandes productores de fertilizante. Adicionalmente con eso, de por sí la materia prima se ha estado escaseando y ha aumentado en forma importante, de tal forma que se espera un aumento en los precios de los alimentos, porque va a escasear más todavía el fertilizante. Entonces, la tendencia se tiene ahorita es ir al orgánico. Y como orgánico, tenemos mucho potencial. Tenemos la composta normal que hacemos en la casa a veces para el jardín, pero también tenemos lombricomposta, que esa se produce en granjas donde se tiene una lombriz que prácticamente se está comiendo el suelo y lo está tratando, con características muy buenas para el jardín y para la agricultura. Entonces, el aspecto de la agricultura orgánica es un aspecto con un gran potencial en este momento. Entonces, a los suelos hay que ponerles abono. ¿Abono de borrego? Ahora sí, el que tengamos, porque a nivel... ¿No contamina más que, por ejemplo, el fertilizante? ¿O qué contamina? No, de hecho no contamina. El abono orgánico mejora la textura del suelo, lo hace más poroso. Aparte, va liberando nutrientes, especialmente nitrógeno, en forma lenta. Por ejemplo, la urea, si ahorita la aplicas a un cultivo, en 3 días ya se desapareció. Porque una se evapora, otra se va a capas profundas y otra se consume por el cultivo, obviamente. Pero en 3 días, el pasto, el césped, cambia de color. Aplicamos urea y en 3 días ya está más verde. Pues entonces sirve más, por ejemplo. Es más rápido que el abono orgánico.
Pero no, lo orgánico no solamente el abono. Ujú. También, también hay productos que aplicamos como si fueran químicos, que no son químicos. Hay productos a base de ajo, a base de jitomate, a base de las hojas de jitomate, pero hay productos orgánicos que se pueden aplicar completamente sin ningún problema que dan productos químicos. Incluso hay productos químicos que ya tienen una certificación como productos orgánicos. ¿Y con qué plagas debemos de tener más cuidado tanto en la jardinería como en la agricultura? Sabemos que en la jardinería, bueno, en casa, es más fácil tener un control de plagas, pero no Mm, te afecta tanto como, por ejemplo, que vas a vender pues tu campo, ¿no? Tu ujú. fruto. ¿Qué podemos o qué debemos saber de cuál es la plaga y tener precaución sobre esa plaga y evitar que nos derrumbe económicamente y pues aquí en la casa, bueno, en casa, pues que no te afecte tanto? Sí, mira, esta pregunta te la voy a hacer porque es una pregunta, más bien una respuesta mucho más amplia, A ver. pero para terminar con lo que cambiaría en la agricultura. Ujú. Ujú. Dijimos que el cambio climático. Otro es reducir la contaminación. Mm, Creo que ahorita dije químicos que son orgánicos, pero no. Son productos que se aplican como si fueran químicos, pero que son orgánicos. Por ejemplo, hay productos a base de ajo, hay productos a base de chile, Mm. que ya los venden comercialmente en botes como si fueran químicos, pero realmente son orgánicos y se pueden aplicar sin ningún problema. Entonces, lo comento esto porque también debemos reducir la contaminación precisamente de estos productos químicos. Ujú. La contaminación por plásticos, la contaminación del suelo por tanto producto químico. Entonces, primero dijimos que el cambio climático. Ahora reducir la contaminación. Y la otra que es bien importante, usar la tecnología. Ay, sí, Sí, qué eso es bien importante. importante, que tenemos que adaptarla. Eso nos reduce los precios, eso nos mejora el cultivo. Y me refiero, por ejemplo, al uso de invernaderos, el uso de drones para la agricultura. Y me refiero también bueno, y esto se llama tecnología 4.0. Hay que usar la tecnología 4.0. Ya hay muchos robots que nos pueden ayudar en todas las actividades agropecuarias. Tanto para los animales como para la agricultura, los cultivos agrícolas. Mm, Unos para deshiervar, ya no tiene que ir uno con la mano. ¿Ya hay robots? Sí, hay robots que van seleccionando las plantas que van a sacar. Wow. Ya tiene una cámara y detectan, se le puede programar y decirle esta no y todas las demás corta. O estas dos o tres no las toques y todos los demás se lo lleva parejito. Pero también están los drones, ya se fumiga con drones. En un invernadero, y eso ya es usual ahorita, aquí mismo en Aguascalientes hay muchas empresas que rentan o dan servicio con drones. Y en lugar de ir uno manualmente o poner tubería dentro del invernadero, va el dron con un depósito del producto, que puede ser un nutriente, no tiene que ser algo químico, puede ser un nutriente, y va y recorre todo sencillamente y regresa a su lugar y se va a otro invernadero y a otro lugar y otro lugar y otro lugar en la misma plantación, de tal forma que esa es parte de la tecnología 4.0 que ya ahorita está tomando gran impulso. Pero de por sí, aunque no sea la 4.0, sí debemos utilizar la tecnología para incrementar la producción. Cada día el mundo nos está demandando más y más comida y tenemos que irnos preparando. Creo que sí hay un potencial para producir más, pero tenemos que ser mucho más eficientes y más productivos. Entonces es parte de lo que cambiaríamos en la agricultura. Repito, entonces sería el cambio climático, adaptarse al cambio climático. Sería el otro punto, reducir la contaminación, que tenemos muchísima, ya todo es desechable. Entonces, reducir la contaminación. Otro, usar la tecnología actual para hacer un buen cultivo, para trabajar bien el suelo, para aplicar nutrientes. Entonces, usar la tecnología actual. Y el otro es que eso nos ayuda a adaptarnos al cambio climático, usar la tecnología 4.0 porque es más adaptable a los cambios más rápido. Y, y bueno, ya cambiando de tema, esto, lo de la tecnología me sorprendió porque es importantísimo ya trabajar en conjunto con ese tema de la tecnología, porque aquí, no sé en México si ya estemos como muy desarrollados, pero yo he visto en Alemania, que es un país muy productivo, y también Francia, que es uno de los países que también pues se dedica más a la agricultura. He visto que ya hay mucha variedad de tecnología
Y aquí en México, no sé, yo casi no he visto. Fíjate que eso, el uso de los drones ya es muy utilizado. Ajá. Este ciclo anterior, del 2021, llovió bastante. Ujú. Y no podían entrar los tractores a deshiervar y a cultivar y a aplicar productos. Y entonces se usaron mucho los drones y se estaba aplicando arriba en aplicaciones foliares y se extendió en una forma importante, en forma extensiva en este 2021. Pero poco a poco van funcionando. Yo te voy a decir un ejemplo. Yo puedo estar aquí así y tengo un sensor allá en la sierra donde tengo vacas y tengo una cámara y entonces yo marco un número, una clave y en ese momento se abre el comedero allá en la sierra. Y sin necesidad de. Así es, y yo estoy viendo en la cámara que ya se está arrimando el ganado. También puedo abrir para que entren a tomar agua. Entonces, esa es la tecnología que no tengo que ir yo y gastar en gasolina, sino va a ser a darles comer. Y en otros tiempos tengo que mandar a una persona o ir yo personalmente ya a darles comer y abrir. Y si tengo todo automatizado ya, aquí puedo estar viendo con el cámara que se abrió bien el compartimiento, que está fluyendo el agua, que está arrimando el ganado y no tengo que ir. Entonces, esa automatización que ya existe, la debemos de utilizar para bajar los costos y aumentar la producción. Lo que más se está usando ahorita son los drones. Casi los drones se usan para todo, para muchas cosas en la agricultura ahorita. Y no es importante capacitar también al agricultor para que pueda implementar esos drones para él, o sea, sin la necesidad de contratar una empresa externa. Bueno, lo que pasa es caro el dron. De tal forma que si un dron te cuesta $500,000 y tienes 3 hectáreas, pues no es rentable. Entonces, y te cobran $500 por hectárea y compras un dron, el medio es que $500,000. Pero compras uno para tus hectáreas y te cuesta $300,000, no lo vas a recuperar tan pronto. Entonces, es como en todo. Es como en todo, que hay cosas que puedes vender en pequeño, pero ya en grande no te conviene. Entonces, sí, lo más común es que acudan a una empresa que tenga drones, a una empresa que tenga este tipo de tecnología, porque a veces, no, por ejemplo, si él no lo va a poder programar tan fácilmente, se le capacita, pero un descuido que no lo programó bien y el dron se va contra un tubo, pues ya perdió su dinero. Sí, o en lugar de levantarse y que vaya contra el suelo. Entonces sí se requiere cierta capacitación, pero bueno, si tienes ciertos estudios, si es agricultor, también puedes capacitarte, si lo puedes lograr. Y ya que hablamos de las fumigaciones, ¿cuáles son las plagas con las que debemos de tener? Ok. Mira, te decía hace un rato que así como el clima, si viene calientito para los humanos y para los cultivos, también para las plagas. Y acá se nos adelantan. Hay varias plagas muy comunes que son comunes para los cultivos y para el jardín, que es, por ejemplo, la mosquita blanca. Y otro es el pulgón. Casi de cajón. De cajón, esos van a estar. Unos trips también son muy comunes. Y hablando del jardín, cuando hay mucha humedad, porque estamos regando 2 o 3 veces por día y en algunos rincones se mantiene la humedad, tenemos caracoles, que también muerden las hojas y consumen plantas. También en las plantas de jardín, en las plantas de cultivo agrícola, hay arañas. Por ejemplo, la araña roja, que se afecta a cultivos como la fresa, pero también en el jardín llega a muchas especies y no las vemos, tan pequeñitas no las vemos. Pero ya con cierto conocimiento decimos, esa es araña roja y aplicamos con un acaricida y podemos controlar. Lo mejor es preventivo. Si tenemos una planta sana, te aguanta muchas cosas. Dentro de las plagas, ahorita lo comento porque dentro de las plagas que tenemos, una importante es la gallina ciega. La gallina ciega es un gusano que se come las raíces del césped y de los cultivos. Si tengo un césped y no estás, que tiene una raíz muy pequeña y va este gusano y se come las raíces, arriba el pasto se muere y no lo vemos nada. Está abajo el gusano. Pero si tengo un césped que tenga una raíz así como un estropajo, mucha raíz de unos 10 centímetros, llega el gusano y le das 3 mordidas y ni cosquillas le hace. Pero si está con una raíz muy pequeña y débil, con 3 mordidas mata la planta. La gallina ciega es una plaga muy común en todos los cultivos, tanto de jardín como de campo. Y hay otras plagas más específicas. Por ejemplo, en maíz hay un gusano que se llama gusano de alambre,
que también es muy devastador. Se mata muchas plantas. También en el jardín tenemos, y en los cultivos, la hormiga arriera. Esa hormiga, si no nos cuidamos, en 3-4 días deja pelón un árbol. En ese caso, no hay que aplicar un producto porque si un árbol lo deja pelón en 3 días. Hacen caminito y se reproducen bien rápido y de rato vemos el árbol sin hojas. Hay que aplicar un producto nada más alrededor del hormiguero. Muchas personas ven todo el camino y van echando producto en todo el camino y no, pues tienen que llegar y salir del hormiguero y no se controlan la primera vez. Es el mentado polvo de avión. Ese se llama polvo de avión, ahora se llama paratón metílico, es muy barato. También es contaminante, por eso nomás se pone alrededor del hormiguero. Pero ya cuando ven que ya eso se aguantan abajo, ya a la semana salen por otro lado. Y entonces hay que hacer estar frecuentemente. Hasta que se canse. Sí, unas 3-4 veces mínimo sí hay que aplicar. Pero, bueno, con estas plagas y enfermedades, estas plagas más comunes que comenté y más frecuentes, hay que buscar también hacer una aplicación ecológica. ¿Cómo sería una aplicación ecológica? He escuchado también de un tal jabón potásico. Así es. Hay muchas cosas que podemos aplicar. Si estamos en verano, hasta un simple papel de color amarillo o azul fuerte que atrae las plagas y se le pone un adhesivo, a veces hasta se le pone miel, pero se le pone algún gel. Entonces, este color atrae a las plagas y se pega en el papel. Eso es más sencillito. En el jardín y en otros cultivos, el jardín principalmente se aplica agua con jabón. El pulgón es muy fácil de controlarse, eliminarse poniendo agua con jabón. Más o menos ponemos una cucharada o 2 cucharadas de jabón en polvo, o también del enjuague para ropa. Este enjuague se supone que penetra entre las fibras de la ropa, y esto quiere decir que también este enjuague, porque algunos insectos se cubren con telaraña o tienen una cubierta, a veces hacen con una conchita arriba que se llama escama, y entonces resbala el jabón. Pero se supone que si usamos un enjuague para ropa, penetra más y entonces ya lo elimina. Y ese no contamina. Pero también hay unos productos comerciales. Hay uno que se llama Biocrack, que es a base de ajo. Otro que se llama Picaroff, que es a base de chile, ajo y creo hojas de jitomate. Y eso los eliminan igual que un producto químico. Entonces, hay muchos comerciales, te dije 2, pero hay muchos que ya los venden en estas tiendas que venden. Antes eran agroquímicos, vamos a agroproductos, porque ya venden orgánicos y químicos. Entonces, sí hay muchos productos orgánicos que pueden encontrar este tipo de plagas. Y, por ejemplo, el jabón potásico también ayuda, porque he escuchado que ese es como más orgánico también, ¿no? O es más contaminante. No, es orgánico, pero más bien más que para control de plagas, se usa para control de plagas, pero más está casi como nutriente del potasio que estamos. Y podría ser preventivo también. También puede ser. Todos los elementos los materiales que nos dijo ahorita pueden ser preventivos también, los puedes utilizar aunque no tengas plagas. Claro, pero como tienes que ver, si eres principiante también de la agricultura, tienes que ver qué especie vas a poner, cuánto te va a producir, cuánto le vas a gastar y si va a ser negocio o no. Entonces, a ver, voy a gastar 5,000 para prevenir, no tengo ninguno, voy a tirarme dinero. ¿Y cómo puede ser negocio? Bueno, pues tú dices, por ejemplo, una cosa importante, ya que siembras tu cultivo o lo plantas, ya tienes comprador. Por ejemplo, dices, voy a hablar de la fresa, voy a gastar $500,000 en mi cultivo y voy a producir 50 toneladas por hectárea, y ya tengo quien me lo compre porque me lo va a comprar a 20 pesos el kilo. Y voy a producir 800,000, voy a vender 800,000 pesos. Y voy a gastar 500,000 pesos, me quedan 300,000 pesos de ganancia. Si lo cultivo, pues ya cuando lo tengo listo, no hay quien me lo compre, en lugar de ganar le voy a perder porque la fresa dura muy poquito tiempo.
O sea, en cuanto ya esté madura, ya tiene que ir el... Ya tengo que tener el comprador. Porque si no, 2-3 días se me va a podrir. Oh, ok. Y si no, tengo que meterle un refrigerador. Pero para meter todo eso... Pero sí, sí hay. ¿Sí hay? Sí, pues mucha de esa fresa se exporta a Estados Unidos y se exporta en camiones, en trailers con refrigerador. Entonces, van refrigeradas en el camino. Si no se pueden transportar sin refrigerador, porque se podría en el camino. Entonces, tú como agricultor tienes que ver que tu negocio sea rentable. Si tuvieras borregos, tienes que saber cuántos borregos tienes, cuántos van a comer por día. Porque si ahorita tus borregos ya están para venderse y te van a dar 5,000 pesos por cada borrego, y no hay quien te los compre, les tienes que seguir dando comer y de comer y de comer y de comer. Y entonces es gasto y le vas a perder. Entonces, como agricultor nuevo, tienes que ver qué vas a poner y que realmente sea rentable, que sea costeable. Eso es importante. Si no tienes quien te compre tus borregos, van a ir comiendo cada día y lo que iba a ser ganancia ya al rato les sales poniendo. Entonces es un punto, regresando al que me preguntabas, también si tengo mi cultivo de fresa o tengo mi jardín y no hay ninguna plaga, y digo, voy a aplicar preventivamente, probablemente te estés perdiendo tu dinero, porque a lo mejor por el clima ese año no vas a tener esa plaga, y estás tirando tu dinero. O sea, hace un mes, ya vi que en una hoja que ya tiene 1 o 2 insectitos de esto, ahora sí. No me espero que sea un problema. En cuanto lo detecte, ya empiezo a aplicar. Okay. Pero si no detecto nada, no aplico porque a lo mejor tiro mi dinero. Ok. ¿Y qué materiales o materia prima que no conocíamos para que nos ayude a fortalecer las plantas, tanto en jardinería como en agricultura? ¿Cuáles existen? ¿Cuáles hay en el mercado o dónde los podemos conseguir? En realidad sí hay muchos. Todos los días se generan nuevas variedades. Yo te voy a decir que esto es una novedad, pero hace unos días fui a un invernadero donde producen 40 toneladas de frijol en el invernadero. 40 toneladas. Cuando por fuera, a campo, se producen 3 o 4 toneladas. Y en ese por año. Y en ese invernadero, en 3 ciclos, porque como es invernadero no la afecta el frío, se hacen 3 ciclos. En esos 3 ciclos producen 40 toneladas de frijol. ¿Y está grande el invernadero? Es por hectárea. Okay. O sea, si el invernadero tiene media hectárea, se hace la conversión. Si tiene 5 hectáreas, pero la referencia es por hectárea. Entonces, 40 toneladas por hectárea es muchísimo. Y entonces, sí hay muchas cosas nuevas que nos permiten incrementar los rendimientos, incrementar la calidad, y que es una excelente opción para aprovecharla. Bueno, Doc, déjenos sus redes sociales para que lo sigan, para que lo busquen, su WhatsApp. Claro que sí, mira, bueno, el WhatsApp que es el de uso más general, es el 449-804-0502. 449-804-0502. Y las otras redes sociales, pues las ponemos porque no las tengo presentes todas. También tiene su negocio también de venta de materia para... Sí, efectivamente. Sí, nosotros también damos servicio de jardinería, damos asesoría técnica en agricultura y también vendemos planta para jardinería. ¿Y cómo se llama? Se llama Everexcel. Everexcel. También vamos a dejar en la descripción el link para que se... Excelente, sí. Viveros Everexcel, y estamos para servirles y darles cualquier sugerencia, consejo o asesoría, ya sea para jardinería o para cultivos. Pues esperamos una segunda parte, Doc. Claro que sí, con mucho gusto, y es un placer poder iniciar esta nueva etapa y estar compartiendo con ustedes temas de gran interés.